Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Jesús, Cristo, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oremos. Nuestro Dios, gracias por tu palabra y por la claridad que has querido que ella tenga para nosotros al entregarnos tu mensaje. Ayúdanos a discernirlo, ayúdanos a afirmarnos en fe en lo que tú nos dices, en el nombre de Jesús. Amén.
Estamos en la serie sobre la epístola a los Filipenses. El capítulo 2 ha terminado con una exhortación a recibir a Timoteo y a Epafrodito y apreciarles como lo que son, siervos de Dios y ayudantes o ayudadores del apóstol Pablo. Ahora, el texto nos dice que hay algo más. Dice por lo demás, y generalmente cuando nosotros planteamos así las cosas, es que es de menor importancia. Pero yo diría que en este caso específico, la importancia de lo que viene en el capítulo 3 excede casi a todo lo que ha dicho antes el apóstol en sus primeros capítulos, en la epístola que tenemos aquí. En primer lugar, él reconoce que ya ha escrito respecto a esto. Y es cierto, cualquiera que ha leído la epístola a los Gálatas se da cuenta perfectamente que el tema contenido en esa epístola está aquí también, y en Romanos, obviamente. Pero ¿de qué está hablando? En primer lugar, hay un llamado de atención que está representado por tengan cuidado de. Bueno, eso es en otra versión. Aquí en la Reina Valera dice guardaos de. Guardaos de. Versículo 2, de tres cosas. La primera, de los perros. La segunda, de los malos obreros. La tercera, de los mutiladores del cuerpo. Pero una cosa interesante es que no son tres personas o sujetos diferentes. Es una triple advertencia para tener cuidado con un tipo de persona que es nefasto para los que están siguiendo a Jesucristo, para los que pretenden servir a Jesucristo. Estos están llamados como perros, como malos obreros y como mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían estos? Son esos obreros infiltrados en la iglesia cristiana que realmente representaban los intereses de la visión judía o judaizante en el primer siglo. Debemos notar por la historia referida en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo viajaba a los diferentes lugares, ciudades de ese entonces en la parte norte del Mediterráneo, es decir, lo que ahora es Turquía, pasando a Grecia, Macedonia. Justamente los filipenses eran macedonios. Y detrás del apóstol llegaban estos grupos de supuestamente evangelizadores, pero con intereses en conservar aquello del judaísmo que ellos creían central o vital, que pensaban que era necesario para la salvación genuinamente. Parece que esto se ha escrito para nuestra época. En nuestros días, más que en épocas pasadas, el judaísmo ha resurgido y sus intereses. Y siempre ha ejercido fascinación sobre los cristianos. Porque claro, los cristianos miramos al Antiguo Testamento y hallamos nuestras raíces ideológicas en ese Antiguo Testamento, en las páginas de él. Pero eso es una cosa diferente a tener o querer conservar elementos del viejo pacto que según el escritor de Hebreos es algo que ya ha sido dejado de lado porque ha caído en obsolescencia. Es decir, el viejo pacto
ya ha quedado obsoleto en palabras de Hebreos. Por eso, los elementos del viejo pacto que se quieren reivindicar, que se quisieran mantener en vigencia para los miembros de la iglesia cristiana, en vez de ser beneficiosos, son un perjuicio y un tropiezo para la vida cristiana. ¿Qué era exactamente lo que pasaba? Llegaban esos grupos post-misioneros, por decirles de alguna manera, después de Pablo, y decían, sí, está bien lo que ha enseñado Pablo. Habla de Jesucristo, correcto. Pero para que ustedes sean verdaderos cristianos, completos y perfectos, lo que necesitan es primero ser judíos. Y eso se logra a través del rito de la circuncisión. Esto está expresado así literalmente en el capítulo 15 del libro de los Hechos. En nuestros días, las cosas son un poco más sutiles. Pero no es extraño que a las iglesias cristianas se presentan personas con invitaciones tales como celebremos la Pascua. Es beneficioso y edificante para los cristianos la celebración de la Pascua como en el Antiguo Testamento. Vamos a traer las banderas de Israel, la estrella de David. Y entonces ya parece ser que tenemos la cruz de Cristo, pero al mismo nivel y junto con ella la estrella de David. Y otros símbolos como el candelabro y demás. Miren, todo eso es engañoso. Justamente por eso el apóstol Pablo está recapitulando sus observaciones, está reiterando su enseñanza en sentido de no dejarse engañar. Lo mismo que en la epístola a los Gálatas. En los Gálatas parece ser que el pueblo ya estaba en un estado más avanzado, más grave, y por eso les dice: Gálatas insensatos, ¿cómo pueden haber comenzado tan bien por fe y ahora quieren avanzar en la vida cristiana por obras? Exactamente es la misma preocupación aquí, pero les llama perros, aquellos de quienes tienen que cuidarse. Les llama malos obreros y finalmente les llama mutiladores del cuerpo. Vamos a entender esto mejor cuando empecemos por atrás, por los mutiladores del cuerpo. Esa es la manera en que ahora Pablo presenta la circuncisión. La circuncisión, que es una pequeña mutilación realmente, es innecesaria en cuanto a la salvación. Eso les está diciendo. Además, son malos obreros porque realizan una obra que tiene que ver con el perjuicio en la edificación de la vida espiritual de las personas por fe. Y les llama perros. Ahora recuerden, la Biblia concluye, entre otras cosas, con una amonestación en el capítulo 22 de Apocalipsis, que dice: pero los perros estarán fuera. Ahora, perros era un apelativo, un insulto realmente muy utilizado por los judíos en contra de los gentiles. A raíz de ello, también los gentiles, ya convertidos a Cristo, comenzaron a llamar a los judíos como perros judíos. Pablo utiliza, antes de que eso se ponga de moda,
el término perros. Porque, ¿qué característica tienen los perros? Una vez que son domesticados, ellos tratan de entrar a la casa de sus amos y generalmente no son muy limpios. Yo sé que en nuestros días tenemos las mascotas que reciben un tratamiento especial y que son llevados a peluquerías y a veces reciben atención médica y hasta psicológica superior a la de los humanos. Así es. En ese tiempo no. Los perros eran considerados animales inmundos y por tanto no debían entrar a las casas. Pues, cuando alguien quería hablar con desprecio de alguien, de otra persona, utilizaba, sobre todo en ese tiempo, el término perros. Pablo está haciéndolo también, porque está enojado, está furioso, porque la obra que él ha realizado, la inversión que ha tenido para cuidar a sus hijitos de Filipos, está viéndose amenazada por esta gente que lleva un evangelio falso, o mejor dicho, una distorsión del evangelio de Jesucristo. La explicación del versículo 2 está en el 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Ahora recordemos, en cada pacto hay un sacramento de iniciación. El sacramento de iniciación en el cristianismo es el bautismo. En el judaísmo es la circuncisión. Si alguien quiere ser cristiano, pero se circuncida, realmente está haciendo algo incorrecto e incoherente. Si quiere ser cristiano, debe bautizarse. Si quiere ser judío, debe circuncidarse. Pero un cristiano que además de bautizarse se circuncide, está entonces estropeando, perjudicando la señal, sello y medio de gracia, que es el sacramento, utilizando un sacramento del antiguo pacto. Por eso les dice, no necesitamos circuncidarnos, nosotros somos la circuncisión. Ahora, esto está dicho en una forma más o menos parecida en la epístola a los Colosenses, pero su lectura nos beneficia. En el capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Es decir, identificados con Él, ya estamos completos. Y la identificación con Él es el bautismo. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, es decir, no literal, no física, sino con una circuncisión espiritual. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esta explicación de Colosenses es muy útil para saber a qué se está refiriendo Pablo en Filipenses, en el pasaje que estamos leyendo. Ahora, hay una descripción para que no quepa ninguna confusión. Dice, los que en espíritu servimos a Dios. En primer lugar. Otra vez, nosotros ya estamos circuncidados o somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios. Segundo, nos gloriamos en Cristo Jesús. Tercero, no teniendo confianza en la carne. Tres características
o tres elementos que componen el hecho de que nosotros realmente podamos considerarnos pueblo de Dios, o en términos del Antiguo Testamento, la circuncisión. Primero, los que en espíritu servimos a Dios. Esto es lo que el Señor Jesús le encargó a la mujer samaritana. La mujer samaritana dejó traslucir que ella entendía cuál era la esperanza de los judíos. Ella no era judía, era samaritana. Y dejó pendiente algo, como que si tú me puedes convencer de que en Jerusalén hay que adorar y no en este monte de Samaria, entonces yo, no lo dice, pero lo deja entre líneas, como que estaría dispuesta a considerarlo. Y el Señor Jesús le dice, no, eso no es necesario. Dios es espíritu. Los que le adoran, le deben adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, por tanto no está circunscrito a un monte, sea el de Samaria o el de Jerusalén. Entonces, la adoración verdadera es lo que hace la diferencia y es lo que pone el sello de calidad en el creyente. Dice, los que en espíritu servimos o adoramos a Dios. En segundo lugar, nos gloriamos en Cristo Jesús. Primero era, servimos a Dios. Segundo, nos gloriamos en Cristo Jesús. Gloriarse en Cristo Jesús es un término que realmente no es común en nuestros días. Casi nadie habla así, a no ser que sea evangélico y que esté leyendo la epístola a los filipenses. Pero lo que está diciendo es que nuestro reconocimiento de la aceptación de Dios a nosotros o por nosotros tiene que ver solamente en Cristo Jesús. Recordemos, todos nosotros hemos sido declarados fuera, quitados, sacados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero en Cristo Jesús somos glorificados. ¿Qué significa esto? Significa que volvemos a entrar en ese sistema en el que Dios está en el centro y nosotros estamos haciendo órbita en él. Somos aceptados dentro de su sistema. Somos aceptados como hijos de Dios. No teniendo confianza en la carne. Sería contradictorio gloriarnos en Cristo Jesús y al mismo tiempo tener confianza en la carne, es decir, en nuestras propias obras o capacidad. Y símbolo de eso justamente es la circuncisión. Significa, uno tiene que optar, o se va a gloriar en Cristo Jesús, o va a confiar en sus propias buenas obras, es decir, en la carne. Alguien podría decir, el apóstol Pablo está actuando de esta manera porque se siente en desventaja con los maestros judaizantes que parecen haber cumplido con los requisitos del Evangelio y además con los requisitos del judaísmo, así que ellos están en mejor pie. No, de ninguna manera. Esto es lo que dice. Aunque yo tengo también ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, quiere decir cumplidor literal de todo, con las exigencias máximas. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Significa, cuando vi que la iglesia atentaba con mi
percepción, con mi concepto de la religión judía, entonces decidí destruir la iglesia y me puse manos a la obra. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, dispuse en mi corazón cumplir con cada requisito de la ley. Y lo hice sin que alguien pudiera señalar que me faltaba algo. Ahora, ¿está diciendo eso por jactarse? No, sino para que se entienda bien cuál es su posición. Pero en cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Uno tiene que definir su corazón. Uno tiene que definir su corazón. Tú tienes que definir tu corazón. ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién? No puedes tener tu corazón en Cristo y al mismo tiempo tener de reserva toda esa autoconfianza que algo de la psicología moderna enseña. No. Dice, las cosas que antes eran ganancia, ahora yo las considero pérdida. ¿Por qué? Porque en mi amor por Cristo, todo eso es solo un estorbo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Algunas personas les gusta resumir el Evangelio en algo así como Dios es amor, tienes que tener fe en Jesucristo y tendrás salvación. Y está bien si lo que se quiere es resumir para ayudar, pero si lo que se quiere es simplificar las cosas, no es buen propósito. El Evangelio es muy rico para simplificarlo. Necesitamos tener conocimiento profundo para poder sintetizarlo. Pero conocer a Cristo es una labor de toda la vida y posiblemente de toda la eternidad. Porque en Él habita la plenitud de la deidad. Por tanto, el amor de Cristo debe ser estimado por sobre cualquier cosa que antes hubiera llenado nuestro corazón y nuestros afectos. Y todo eso tiene que verse como pérdida, como tropiezo y falta con relación al conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo es exaltado en las epístolas carcelarias, pero es exaltado en toda la Biblia. Y no es en vano, porque justamente el Señor Jesús, al definir la salvación o la vida eterna, dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Por tanto, de ninguna manera es una exageración. Realmente esto es lo que está expresando el apóstol y que debiera haber, por lo menos en ciernes, en nuestros corazones. Dice, estimo como pérdida todas estas cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí está el nudo del conflicto. No se trataba de celos, no se trataba de un cierto encono o resentimiento de Pablo con los judíos que habían sido sus compatriotas y sus congéneres, compañeros, camaradas de religión en el antiguo judaísmo.
No es eso. Se trata de que el punto de vista fundamental es opuesto, es contrario en forma diametral. O confiamos en Cristo para salvación, es decir, confiamos en la obra de Jesucristo en la cruz, o confiamos en nuestras buenas obras como suficientes para llevarnos delante de Dios y ser aceptados, lo cual es inviable. Esto es lo que dice: no teniendo mi propia justicia, es decir, la aprobación que pretendo haber alcanzado por mis buenas obras. Esa es la justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. O sea, la justicia, la aprobación que Dios da a la persona por el solo hecho de haber creído de todo corazón en Jesucristo. Así que el Evangelio, realmente así de glorioso como es, no puede ir del lado o de la mano del judaísmo ni de ninguna otra religión. Aunque tenga muchos elementos verdaderos, maravillosos, excelentes, no importa. No pueden juntarse. Si confías en Jesucristo, debe ser como algo exclusivo y único. Y eso es lo que está diciendo. La justicia, que es de Dios, por la fe. Cuando nosotros creemos, Dios nos asigna justicia, es decir, nos aprueba en los méritos de Cristo. Esa es la gloria del Evangelio. Eso es lo que nos está presentando el apóstol aquí y que nosotros necesitamos tener en claro, tan en claro como lo expresa el apóstol aquí. En nuestros días en que el pluralismo y la relatividad están de moda y parecen ser valores culturales de nuestra sociedad, copiados de los del norte. Nosotros necesitamos pisar firme y volver al fundamento. Cristo no se negocia. La fe en Jesucristo tiene que ser única. La fe en Jesucristo desplaza toda otra creencia y tradición. Necesitamos afirmarnos así. ¿A qué punto? Al punto de pensar que lo anterior es basura. Y podrás decir, pero no, cuando yo era católico antes o cuando yo era gnóstico, no sé, cualquier cosa que haya sido, hacía ciertas cosas buenas. Sí, basura. Basura. Necesitas ver que las riquezas de Cristo son superabundantes y son suficientes para acreditarte delante de Dios al punto de ser aprobado. Eso es lo que dice. De tal manera que pueda asirme de Cristo. Si tú crees que hasta aquí has andado en ambigüedad y en tibieza, define en tu corazón, defínete por Cristo y que solo Él llene totalmente tu corazón, tu vida, tu pensamiento, tu confianza, que tu fe esté basada en Él únicamente. Oremos. Oh Señor, nosotros admiramos lo que tú has hecho y admiramos a personas que han entendido y que tú has usado, como el apóstol Pablo, para darnos el mensaje de exclusividad de Jesucristo. Mensaje que es único y coincidente con el de Juan, el de Pedro, el de Santiago,
el de cada uno de los que escriben el Nuevo Testamento, por inspiración de tu Espíritu. Pues rogamos que tu Espíritu también nos guíe a esa fe, no otra, no una parecida, esta fe, la fe evangélica en Jesucristo, la fe cristiana. Señor, tuyo es nuestro corazón, úsalo, llénalo, anímanos. En el nombre de Jesús. Amén.